Hola, cordial saludo para todos. Yo soy la tutora Claudia Pineda de la UNAD. El día de hoy queremos presentarles un apoyo por medio de este video para realizar la actividad colaborativa de mercadeo e investigación de mercados del Código 11-2003. La guía de actividades y la rúbrica de evaluación del paso 3, investigación del mercado. Vamos a explicar en qué consiste este paso 3. Bueno, es importante tener presente que el resultado de aprendizaje es que vamos a diseñar una investigación de mercados, pero sustentada en tomas de decisiones estratégicas, ¿cierto? Bueno, recuerden que esta actividad tiene dos componentes, el individual y el colaborativo, pero el insumo para poder hacer la actividad individual y colaborativo es el trabajo anterior, el trabajo que entregamos que acabamos de entregar ahorita el 16 de marzo y que ustedes escogieron una empresa. Esa empresa tenía una propuesta de proyecto o de producto innovador, ya fuera de la empresa Compumax o de la empresa Calorcol. Entonces, vamos a empezar por explicar la actividad individual. La actividad individual vale 80 puntos, por eso es importantísimo que la elaboren, la presenten en el foro. Nosotros como tutores, pues los vamos a calificar, a retroalimentar, a pedir que la mejoren o que ya está lista para la siguiente paso, que sería la fase colaborativa. Bueno, como vale 80 puntos, entonces recuerden, tomamos como base el trabajo anterior, y aquí vamos a tomar la determinación de las necesidades de información. Primer punto, antecedentes del mercado y del producto. Nosotros siempre debemos estar muy alerta, qué es lo que el cliente, qué es lo que las necesidades del mercado está solicitando, cuáles son los problemas, y nosotros podemos dar respuesta a esos problemas o solucionar o mejorar esos problemas por medio de nuestra investigación. Siempre es muy interesante que nosotros podamos sacar un producto al mercado, ya sea producto o servicio, pero dando respuesta a una necesidad del mercado, a un problema que existe, a un problema latente, porque pues eso nos asegura que podamos tener un mercado objetivo interesado en ese producto o servicio. Segundo punto de la parte individual, el planteamiento, descripción del problema. Vamos a describir el problema. Realmente los problemas no se describen en 2 o 3 renglones o en 2 o pues digamos en 2 párrafos. La idea es describir. Describir es, digamos, como por qué se ha identificado que hay un problema, cuáles son las posibles soluciones, cuáles son las empresas, competencias o no que están dando solución o que podrían estar en el mercado, en el sector para dar solución. La descripción del problema es quiénes tienen el problema, en qué momentos tienen el problema, en qué situaciones se presenta el problema, como el qué, cómo, cuándo y dónde, ¿cierto? Si le podemos dar respuesta a todas esas preguntas, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuándo se presenta el problema, dónde se presenta el problema, por qué se presenta el problema. Vamos a poder dar una descripción detallada del problema y vamos a poderlo plantear. Cuando ya conocemos, identificamos el problema, pues podemos plantear mucho más fácil para dónde queremos seguir, ¿cierto? La tercera es la formulación de la pregunta problema. Es una hipótesis que vamos a plantear que puede que esa hipótesis al final su respuesta sea sí o su respuesta sea no, pero la pregunta problema es qué necesitan las personas, qué identificaron o cómo se puede satisfacer esa necesidad. Ustedes tienen que elaborar una pregunta problema o pues una pregunta a ese problema de acuerdo a la descripción. Por eso la descripción tiene que ser tan profunda, para que les dé a ustedes como una base más clara a dónde queremos llegar. Y los objetivos del plan de mercadeo. Uno general y 2 o 3 máximo específicos. Recuerden que los objetivos empiezan por un verbo en infinitivo. La primera palabra es un verbo en infinitivo. ¿Cómo identificamos un verbo en infinitivo? Termina en ar, ir. Identificar, investigar, eh, explorar, definir, etcétera, etcétera. Y ahí sí vamos a plantear un objetivo general y máximo 3 objetivos específicos. Esa es la propuesta que van a llevar al foro colaborativo y allí van a recibir retroalimentación del tutor, pero también de sus compañeros. Por eso el punto número 2.
Cada uno de ustedes debe realizar un análisis crítico y constructivo de las propuestas de sus compañeros. Por favor, no es como, compañero, como te quedó bien hecho la identificación del problema. No, eso no es un análisis ni constructivo y tampoco es crítico. Ay, que apoyo la formulación de la pregunta problema que tú hiciste. No, no es. La idea de un análisis crítico y constructivo es definir, por ejemplo, tú estás proponiendo en la pregunta problema cómo podemos solucionar las necesidades de un aislante natural, térmico, digamos hablando un poquito de lo de calor call. Entonces, tú dices, yo estoy de acuerdo por estos puntos, estoy de acuerdo porque o no estoy de acuerdo. Mira, no estoy de acuerdo porque considero que una necesidad más latente de ese mercado está más enfocada en soluciones industriales, más no soluciones al hogar o la persona natural, más soluciones a empresas. Entonces, pero con respeto, construyendo, porque en la medida que ustedes hagan ese análisis constructivo y crítico, están construyendo para la actividad colaborativa. Y en la actividad colaborativa, esta vale 45 puntos. ¿Qué debe tener la actividad colaborativa? Ya cuando todos los compañeros han participado, ustedes y con respecto a las retroalimentaciones que cada uno de ustedes, de los 5 integrantes del equipo hizo, eh, pues después de analizar las propuestas de investigación individuales, seleccionan una, la que crean más acorde para el plan de mercadeo y continúan con las siguientes acciones. La uno, pues la primera respuesta es el planteamiento del problema y la formulación de la pregunta problema. Cuando ustedes seleccionen una propuesta de investigación individual, no se queden solo con la propuesta del compañero, traten de enriquecerla por medio de los comentarios de los tutores o porque ustedes identifiquen que pueden enriquecer mucho más esa propuesta y esa pregunta problema. Segundo, objetivo general y objetivos específicos. Por favor, lo revisan y que les quede bien planteado. Tercero, población objeto de estudio, es el mercado objetivo. Entonces, ¿quiénes son nuestra población? Pues uno diría, con Pumax casi la mayoría se están enfocando a gobierno o a personas naturales, ¿cierto? Vender un producto uno a uno, C2C, cliente to cliente, o algunos se están enfocando mucho a la parte gubernamental, la parte de gobierno, business to business, la estrategia B2B. Casi muchos o plantearon como venderles computadores para escuelas, para la alcaldía, para la gobernación, que tengan, bueno, unas características técnicas y algunos dijeron que querían vender, muchos se fueron por el mercado de los gamers también. Entonces, ese es un cliente, o sea, yo tengo mi producto y viene uno a uno los clientes. Entonces, esa es la población objetivo. La población objetivo, acuérdense que se define por, digamos, aquí vemos mucho la parte o la contextualización de lo que es segmentación demográfica, geográfica, psicográfica y de uso. Entonces, traten de identificar esa población objetivo, dónde vive, cuánto gana, qué edad tiene, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus gustos, cuáles son sus tendencias actualmente, ya sea para el trabajo, para educación, para sus ratos libres. Entonces recuerden como esta partecita de segmentación geográfica, demográfica, psicográfica y de uso para que puedan definir la población objeto de estudio. El cuarto es calcular el tamaño de la muestra. Entonces, si ustedes han pensado en que la propuesta es a nivel nacional, que vamos a tener una página web, que lo vamos a distribuir, que lo pueden comprar en una tienda virtual y que van a haber despachos a nivel nacional, entonces estamos hablando de que en Colombia hay 55 millones de habitantes, pero dependiendo de la población objeto de estudio, la segmentación geográfica, por ejemplo, ustedes dijeron que solo ciudades capitales, que solo iban a ofrecerlo en 5 ciudades capitales. Entonces, ¿cuáles ciudades capitales? Ah, bueno, que Bogotá, que Medellín, Cali, que Barranquilla y no sabría, bueno, cuál sería la quinta. Y que dijeron que la población era entre 25 a 45 años. Entonces empezamos, esa información la encuentran muy apropiada en el DANE, donde está como segmentado por poblaciones,
tengan por favor referentes al cálculo del tamaño de la muestra, o sea, definan por qué establecieron el tamaño de la muestra. O si no establecieron personas, sino empresas. Entonces tenemos que ir a las cámaras de comercio a buscar cuántas empresas, si por ejemplo, como les digo, alcaldías, gobernaciones o escuelas rurales o colegios públicos o privados. Entonces, al calcular la muestra, no es que nos digan esta cantidad y esto, no, va muy de la mano con el público objetivo. Tengan información, donde investiguen, traigan ese link, esa referencia de dónde sacaron la información. Eso tiene que ver también con normas APA. Nos citan la fuente en la parte donde vamos en las referencias bibliográficas. Tengan como mucho cuidadito ahí. Y el quinto punto de la actividad colaborativa es definir y estructurar el instrumento de recolección de la información, cuestionario de la muestra. Chicos, aquí hay que hacer un cuestionario. Uno con un cuestionario puede hacer una, puede hacer o una entrevista, o una encuesta, o una observación. Un cuestionario sirve para muchos usos. Y los cuestionarios, pues la idea es que se pueden hacer en papel y lápiz, pero aquí yo los invito a que se vayan a una herramienta muy fácil que está en Google, que se llama formularios. La idea de esta propuesta es que ustedes puedan hacer un cuestionario digital, que eso les va a arrojar un link, que ese link lo pueden transmitir a su público objetivo, al mercado que quieren investigar. Solamente para esta actividad necesitamos que definan el cuestionario. El cuestionario, como recomendación, pueden ser máximo 12 preguntas, de las cuales 2 deben ser demográficas. Si ustedes dijeron que solamente lo van a vender en un lugar específico, una región, entonces pregunten que las personas pertenezcan a esa región o que tengan esos salarios que ustedes dijeron o que tengan la edad que ustedes requieren o que sea una empresa que esté dedicada a las actividades educativas o gamer o lo que ustedes identificaron. Entonces, casi siempre, digamos, se hace una encuesta, perdón, un cuestionario de 10 preguntas, donde 2 son de segmentación geográfica, demográfica, psicográfica de uso, y las otras 8 preguntas son enfocadas en la investigación. Entonces, ¿cómo? La idea es identificar si ese producto que ustedes están proponiendo, que ustedes están lanzando al mercado, soluciona ese problema y si los clientes potenciales estarían interesados en comprar, en adquirir o en tener información de ustedes. Recomendaciones. Se escribe el título del cuestionario y inmediatamente después se coloca un objetivo del cuestionario. O sea, ¿cuál es el objetivo del cuestionario? Recolectar o identificar los gustos y preferencias de las personas para solucionar tal situación, tal actividad problemática y poder recolectar información para tomar acciones empresariales. O sea, la idea es que ustedes definan el objetivo de ese cuestionario, por qué están haciendo el cuestionario. Recuerden saludar y despedirse. Recuerden que es importante al final colocar un comentario de la protección de ley habeas data, donde nosotros tenemos que decir que este estudio tiene carácter académico, que la información que se recopila allí no va a ser distribuida, vendida, comercializada y que tendrá la protección de la información. La ley habeas data les da mucha información con eso. Seguramente antes han dado respuesta a encuestas donde les pide, pues, o les explica que esa encuesta solamente va a ser para fines académicos o fines administrativos o para la empresa que están contestando. O sea, vamos a tener protección de la información, es lo que es importante que tengan presente. Dentro del material de apoyo que les vamos a brindar, va a haber material de apoyo, cómo realizar un cuestionario, cómo poderlo hacer virtual, o sea, por la plataforma de Google en formularios, que es muy fácil, es muy sencillo, y entre todos, como lo pueden compartir, cuando están dentro del formulario, le dan compartir con los correos que cada uno de ustedes tiene, cada uno puede aportar también al desarrollo de ese cuestionario. Bueno, la entrega de la actividad del entorno de evaluación. Recuerden que debe cumplir normas APA, que debe tener portada, introducción, objetivos, tanto el general como los específicos.
Desarrollo de la actividad, que son las preguntas que acabamos de ver, o los títulos o la solicitud que le estamos pidiendo del desarrollo de la actividad, conclusiones y bibliografía. Acá, en lineamientos generales. Tengan muy presente, chicos, esto para que no pierdan un solo punto. Recuerden que esta actividad vale 120 puntos, donde hay puntos individuales y puntos colaborativos. No pierdan puntos en la parte individual que a veces pierden. Primero, todos los integrantes del grupo pueden participar en el foro, socializando su informe individual. Segundo, todos los integrantes del grupo pueden participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. Recuerden que hay un punto donde dice que hay un análisis crítico y constructivo, pero que también cuando desarrollen la actividad colaborativa, pues se vea el aporte de todos. Tercero, en cada grupo pueden elegir un solo integrante que se encargará pues de la entrega de la actividad en el entorno de evaluación. Cuarto, antes de entregar el producto solicitado, por favor revisen que cumpla como con todo, con la portada, con el desarrollo de la actividad, con las conclusiones, con la bibliografía, etcétera. Y por favor, solo vamos a tener en cuenta en el grupo a los que realmente participaron. Bueno, acá tenemos una infografía que se las voy a presentar en este punto. Aquí vamos a ver esta infografía. Entonces, primero vamos a ver cómo plantear y formular un problema de investigación. Esto también se lo vamos a postear en el foro. Planteamiento del problema, lo que les explicaba ahora. El planteamiento del problema consiste en describir la situación que vamos a investigar, su contexto y su importancia. Pasos para plantear un problema de investigación. Aquí voy a ampliar un poquitico más para que tengamos. Listo. Identificar el problema real. Debe ser una situación que necesite una solución o mayor comprensión. O sea, vamos a darle solución a algo o por lo menos a que sea más fácil. Describir la situación, o sea, expliquemos el contexto del problema, quiénes están afectados, por qué es relevante estudiarlo. Aquí vamos dando respuesta a lo que yo les decía, a cómo, cuándo, dónde, por qué. Si respondemos todos esos W question o todas esas preguntas, pues vamos a tener un planteamiento de problema de investigación muy completo, muy interesante. Cuarto, presentar evidencias. Traten de investigar datos estadísticos, referencias previas, otras investigaciones, lo que la misma empresa ya ha dicho, lo que el mismo mercado revele. Pero por favor, tengan en cuenta que todo eso que investiguen, tengan presente el link de dónde lo traen. Por último, justificar la investigación. O sea, ¿por qué es importante abordar ese problema? Porque puede que hayan problemas, pero el mercado objetivo no es tan grande, entonces para, no sé, de 45 millones de habitantes en Colombia, que vayamos a atender solo a 100 personas, uno dice, tiene que ser un producto muy exclusivo como para que lo tengamos en cuenta. No estamos esperando atender a los 45 millones de habitantes o a los 7.500 millones de habitantes en el mundo, pero sí que tengamos un mercado objetivo a quien le podamos entregar ese producto, que la empresa pueda tener a quien entregarle ese producto y venderlo y sea exitoso, porque las empresas pues son con ánimo de lucro, tienen que hacer un producto, tienen que venderlo y pues recoger utilidades y pagar empleados y pagar todo lo demás. Entonces sí tiene que tener un objetivo de que se pueda vender, ¿cierto? Ejemplo de un planteamiento del problema. En los últimos años, el consumo de las redes sociales ha aumentado considerablemente. Sin embargo, su impacto en la productividad laboral sigue siendo un tema de debate. Algunas investigaciones sugieren que el uso excesivo de redes sociales en el trabajo reduce la concentración y el rendimiento, pero no hay estudios suficientes que analicen esta relación en empresas de tecnología. Eso sería un ejemplo de planteamiento del problema. Continuamos entonces con la formulación del problema. Entonces, la formulación del problema transforma el planteamiento en una o varias preguntas de investigación para que guiemos el estudio. ¿Cuáles podrían ser? Características de una buena segmentación específica, que hablamos de segmentación, lo que yo les decía, para poder encontrar el target también. Específica, no debe ser demasiado general la segmentación, viable, debe poder responder a datos y análisis. Objetiva,
Evitar, por favor, todos los juicios de valor que tengamos al tema. No demos respuestas personales, sino con base en investigaciones, en otros documentos, en tesis, en que está respaldado por investigación. Ejemplo de formulación del problema. ¿Cómo influye, una pregunta, cómo influye el uso de redes sociales en la productividad de los empleados en una empresa de tecnología? Otra, ¿qué estrategias puede implementarse para minimizar el impacto negativo del uso de las redes sociales en el trabajo? Bueno, vamos al tercer punto, que son los elementos claves en el planteamiento y formulación del problema. ¿Cuáles? Delimitación. Por favor, definir el problema en términos de tiempo, espacio, población. Ejemplo, empleados de empresas tecnológicas en América Latina en el 2024. Entonces, recuerde, coloquémonos como un poquito en contexto con Color Call y con CompuMax y podamos definir ese planteamiento del problema. Relación con la literatura, conectar el problema con estudios previos. O sea, investiguemos en Google académico, no entremos solo a Google, sino que le decimos Google académico y entramos a ese Google académico y allí vamos a encontrar tesis, trabajos elaborados, investigados que podemos utilizar como referencias, pero también podemos ir al DANE, a la Cámara de Comercio, a muchas entidades del gobierno que nos pueden dar información. Viabilidad. Asegúrese de que la investigación se pueda llevar a cabo con los recursos disponibles. Algunos proponen algunas ideas que la empresa no está preparada y que tendría que hacer demasiadas implementación económica o de recursos de máquinas o tiene que traer personas con otras especialidades. Entonces, la viabilidad financiera, técnica y demás no es muy fuerte. Entonces, si Calorcol ya tiene una infraestructura, aprovechemos esa infraestructura y miremos qué producto podemos contemplar a partir de allí. No exijamos que tenga que tener una cantidad de cambios, igual que Calorcol, perdón, igual que Compumax. No les exijamos una cantidad de cosas nuevas, no, con lo que tienen, con sus redes sociales, con sus estrategias, con su conocimiento, con sus proveedores, con todo ese portafolio, ubiquémonos dentro del portafolio. ¿Cómo solucionar un problema, pero que sea muy viable para esa compañía? Plantear y formular correctamente un programa de investigación. Un problema de investigación proporciona una dirección clara al estudio, facilitando la definición de objetivos, metodología y análisis de resultados. Bueno, y en esta parte también de la infografía, en la parte inicial, vamos a hablar de lo que es el diseño del cuestionario de mercadeo de investigación. ¿Qué es el diseño del cuestionario? Lo que hablábamos ahora es una investigación de mercados. El cuestionario es un elemento fundamental, principal, que nos ayuda pues a recoger información. También se usa para la observación, para dinámicas de grupo, para entrevistas de profundidad, etcétera. El cuestionario establece el orden de la entrevista y asegura que todas las preguntas se planteen de la misma manera y es la base en la que se recogen y escriben todos los datos que han de ser analizados. Parte fundamental del cuestionario. Hay preguntas abiertas y preguntas cerradas. Se le da en una abierta, se le da al entrevistado la libertad de contestar con sus propias palabras. Las cerradas es más como que responda sí o no, escoja una de las opciones, nunca, algunas veces, siempre, tal vez. Entonces las cerradas son escoja lo que tenemos aquí, mientras que la abierta es que hable mucho. Como digamos en la tabulación a futuro, no somos expertos en tabulación de preguntas abiertas, sí les invitamos a que tengan preguntas cerradas, en su mayoría porque las abiertas podría la gente extenderse uno o dos párrafos y a veces es complicada su tabulación. Tipos de preguntas cerradas, dicotómicas, son preguntas de sí o no. Politónicas, son preguntas que tienen tres alternativas o más. Sí, no, tal vez, algunas veces, casi siempre, nunca, casi nunca, siempre. Y preguntas de respuesta múltiple. De la siguiente lista, escoja, ¿alguna vez realizas actividad durante la semana? 2 puntos, ver televisión, ir de compra, ir al cine, transporte público. Bueno, ya es colocar varias opciones. Y en la herramienta que yo les digo de formularios de Google,
Estas les quedan muy bonitas, elaboradas las encuestas, muy bien presentadas. Pensemos que esto es un documento que le queremos entregar al gerente donde trabajamos. Tenemos que una muy buena presentación. La presentación habla mucho de nuestro trabajo. Y árbol del problema. Digamos que el árbol de problemas es una técnica participativa para definir un problema, causas y efectos de manera organizada. Digamos que se relacionan causas en torno a un problema. Y esto es muy chévere cuando se hace en equipo, porque si decimos tenemos un problema, cada uno lo que hace es decir, bueno, ¿cuáles son las causas o cuáles son las consecuencias de este problema? Entonces, ¿qué? Se origina con la identificación del problema más importante, que construirá el tronco del árbol. Luego identificamos las causas, que son las raíces, y por último, las consecuencias, que son los frutos. Aquí les voy a minimizar un poco para que veamos el árbol completo. Tenemos entonces, digamos, en las raíces tenemos las causas de ese problema que ustedes identificaron. Estamos identificando un problema, ustedes lo plantearon en la actividad individual, en la parte colaborativa, vamos a decir, vamos a reforzar toda esta parte. ¿Cuál es la causa del problema? Tenemos causa raíz 1, causa raíz 2, causa raíz 3, problema central o tronco, esta parte rosada, y ya vamos a los frutos, que son las consecuencias. Consecuencia es de ese problema. Lo que estábamos viendo dentro del ejemplo que está en la infografía, que si las personas, que si las redes sociales hacen que las personas pierdan esa efectividad al momento del horario laboral o de su jornada laboral. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es el problema central y cuáles serían las consecuencias de que esa hipótesis o esa pregunta problema sea real, si podamos demostrarlo? Igual ustedes tienen que identificar cuáles son las causas, pues, de ese problema y cuáles serían las consecuencias de ese problema. Bueno, chicos, entonces este video quedará grabado y se le subirá al entorno del foro, y se les va a acompañar de un material para que puedan tener todo el apoyo, además de la bibliografía que está en la unidad 2 en el entorno inicial. Quedamos muy atentos, esperamos un trabajo muy bueno y participación de todos los integrantes. Feliz día para todos. Chao, chao.